Ojalá Miguel fuera nuestro único hijo, dijo mi papá en la cena mientras todos asentían. Simplemente sonreí y dije, entonces haré que eso suceda. Esa única frase puso en marcha un plan que tardó 6 meses en gestarse. Pensaron que mi éxito era un recurso que podían agotar, pero estaban a punto de descubrir que la hija silenciosa que ignoraban era lo único que mantenía su mundo entero unido. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El aire pesado y con olor a antiguo del comedor de mis padres siempre me hacía sentir pequeña. Era la misma habitación en la que había presentado boletines de calificaciones con puros 10, solo para recibir un distraído, «qué bien, cariño», mientras mi hermano, Miguel, era elogiado por marcar un solo gol en su partido de fútbol. Esta noche, el aire era más denso, más pesado. Estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, un fantasma en el festín de mi propia familia. Estaba agotada, recuperándome de un proyecto brutal de 3 meses que casi me envía al hospital por agotamiento. Como arquitecta de software, vivía en un mundo de lógica, código y sistemas complejos, y acababa de liderar a un equipo para lanzar una plataforma que ya estaba acaparando titulares en el mundo de la tecnología. Estaba cansada, me dolían los huesos y estaba emocionalmente frágil, esperando solo una noche de conexión familiar simple y tranquila. Mi hermano, Miguel, acaparaba toda la atención. A sus 30 años, todavía tenía el encanto juvenil que siempre lo había convertido en el centro de su universo. Gesticulaba salvajemente, describiendo su última empresa, alguna aplicación que prometía revolucionar la industria del paseo de perros. Ya lo había oído todo antes. Sus presentaciones eran siempre grandiosas, sus planes de negocio endebles como el papel. Y así, dijo Miguel, levantando su copa de vino, es como se construye un imperio. Mi padre, Ricardo, sonreía radiante. Su orgullo era tan brillante que casi cegaba. Ese es mi chico. Un verdadero constructor de imperios, no como algunas personas que simplemente, ya sabes, se sientan detrás de una computadora todo el día. Sentí la punzada familiar y sorda. Miré a mi madre, Susana, que observaba a Miguel con ojos de adoración, completamente ajena a la indirecta. Decidí permanecer en silencio, picoteando el rosbif en mi plato. Yo era la que no solo había pagado por el vino que Miguel estaba bebiendo, sino también por el techo sobre sus cabezas. Esta casa, en la que mi padre actuaba como el señor de la mansión, fue comprada por mi sociedad de responsabilidad limitada. Las inversiones en la serie de imperios fallidos de Miguel provenían directamente de un fideicomiso que yo había establecido y financiado personalmente para el uso de la familia. Sabían que yo tenía éxito, pero preferían enmarcarlo como si yo tuviera un buen trabajito, mientras que Miguel era el visionario. Simplemente tiene esa chispa, ¿no es así?, intervino mi madre. Todo lo que toca, se siente importante. Ricardo rió, un sonido cordial y estruendoso que me crispaba los nervios. Se reclinó en su silla, dándose palmaditas en el estómago. Es verdad. Es de tal palo, tal astilla. Piensa en grande. Luego me miró al otro lado de la mesa, con una mirada despectiva. Elena, estás muy callada. ¿Cansada de tanto teclear? Miguel soltó una risita. Tranquilo, papá. No todos podemos ser visionarios. Sentí que una frialdad se apoderaba de mí, una calma extraña y esclarecedora. El agotamiento, los años de ser ignorada, la constante falta de respeto casual, todo se unió en un único punto de claridad aguda y dolorosa. Ricardo se dirigió entonces a la mesa, que incluía a mi tía y mi tío, quienes siempre asentían. Saben, dijo, con la voz llena de una falsa y jovial sinceridad, Susana y yo estábamos diciendo el otro día. Ojalá Miguel fuera nuestro único hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Mi tía y mi tío asintieron como si fuera la declaración más razonable del mundo. Mi madre sonrió, con una expresión suave y cómplice. Miguel parecía presumido, absorbiendo la afirmación. Nadie me miró. Era como si ni siquiera estuviera allí, el fantasma en el festín. Los observé por un largo momento. Los vi exactamente como eran.
No como la familia cuyo amor había estado intentando ganar desesperadamente, sino como eran en realidad. Mi padre, un hombre viviendo en una casa que no era suya, financiado por una hija a la que despreciaba. Mi hermano, un parásito disfrazado de niño de oro. Mi madre, una mujer tan comprometida con la narrativa familiar que vería a su hija ser ejecutada emocionalmente en la mesa y no diría nada. Coloqué mi servilleta cuidadosamente sobre la mesa. La habitación se quedó en silencio, finalmente notando que me había movido. Sonreí. No era una sonrisa triste. No era de enojo. Era la sonrisa tranquila y plácida de una administradora de sistemas que acaba de localizar un error catastrófico en el código. Entonces haré que eso suceda, dije, con mi voz uniforme y ligera. Mi padre parpadeó, confundido. ¿Qué dices, cariño? Haré que eso suceda por ti, papá, repetí, poniéndome de pie. Haré que Miguel sea su único hijo. La confusión en sus rostros era palpable. Esperaban lágrimas, una escena, una retirada. No estaban preparados para un acuerdo silencioso. Elena, no seas dramática, dijo mi madre, sintiendo finalmente un cambio en la dinámica de poder. No lo soy, dije, recogiendo mi bolso. Solo estoy complaciendo. Es una petición razonable. Los miré a cada uno de ellos, deteniendo mi mirada solo un segundo. Gracias por la cena. Fue muy esclarecedora. Salí del comedor, mis pasos eran el único sonido en la casa. Al abrir la puerta principal, oí a mi padre gritar, con voz molesta, bueno, ¿qué le pasa a esta? Cerré la puerta detrás de mí, el sólido golpe se sintió como la línea final de código siendo compilada. Mientras caminaba hacia mi auto, el aire frío de la noche se sintió como un bautismo. El plan ya se estaba formando en mi mente, un algoritmo complejo de desvinculación. Se habían olvidado de quién era yo. Habían olvidado que la persona que se sienta en silencio detrás de la computadora es la que construye los sistemas, es dueña de la arquitectura y tiene todas las llaves. La traición fue peor que cualquier agotamiento que hubiera experimentado. Pero también fue la cura. Conduje a casa en silencio, el viaje de 20 minutos pareció una travesía a través de un continente recién formado. Mi apartamento, un espacio limpio y minimalista que era de mi propiedad absoluta, se sentía como un santuario. Era la única parte de mi vida que no habían tocado, que no habían infiltrado con sus expectativas y demandas pasivo-agresivas. Me preparé una taza de té, mis manos perfectamente firmes. No hubo lágrimas, ni una tormenta de rabia. En cambio, sentí una quietud profunda, casi desconcertante. El problema había sido identificado. Ahora, era el momento de diseñar la solución. Durante los 2 días siguientes, mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas de mi madre exigiendo que me disculpara por mi dramática salida. Ni mensajes de texto de mi padre diciéndome que dejara de ser sensible. Ni mensajes prepotentes de Miguel sobre su próxima idea brillante. Su silencio era su respuesta. En sus mentes, yo era la que se había portado mal. Yo era la que necesitaba volver arrastrándose, arrepentida, para reanudar mi papel como la benefactora silenciosa y el chivo expiatorio designado de la familia. Al tercer día, el teléfono finalmente sonó. Era mi madre. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Elena, dijo, con voz cortante. Ni un, hola, ni un, ¿cómo estás? Hola, mamá, dije, con tono neutro. Hubo un suspiro, pesado y sufrido. Elena, tu padre está muy molesto. Realmente lo avergonzaste frente a tu tía y tu tío. Ya sabes cómo es él. Sé exactamente cómo es, dije, sorbiendo mi té. Bueno, no puedes simplemente decir cosas así. Sabes que no lo dijo en serio. Lo dijo, repliqué. Y todos asintieron. Tú asentiste, mamá. Ella balbuceó, un sonido de indignación. Solo intentaba mantener la paz. Sabes que Miguel está en una situación delicada con su nuevo negocio, y tu padre está muy orgulloso. Podrías haberlo dejado pasar. Lo dejé pasar, dije. Lo dejé pasar todo. Bien, dijo ella, sin captar en absoluto el significado. Se aclaró la garganta,
y supe instintivamente que la verdadera razón de su llamada estaba a punto de salir a la luz. Las formalidades habían terminado. Escucha, cariño, comenzó, su voz cambiando a ese tono suplicante que había llegado a despreciar. Estaba mirando el calendario, y la renta del espacio de oficina de Miguel vence a fin de semana. No has, ya sabes, transferido los fondos para la cuenta familiar todavía. Me quedé mirando la pared. La cuenta familiar era el fideicomiso que yo había creado, el que financiaba con un generoso depósito de cientos de miles de pesos cada trimestre. Pagaba la hipoteca de su casa, la casa que mi sociedad de responsabilidad limitada poseía, aunque ellos convenientemente lo olvidaban. Pagaba sus autos. Pagaba el departamento de Miguel y pagaba el arrendamiento comercial de cualquier sede que él pretendiera dirigir. Lo sé, dije. Bueno, ¿vas a hacerlo?, preguntó, con un nuevo filo de pánico en su voz. Lo necesita, Elena. Esta nueva empresa. Podría ser la definitiva. No estoy segura, dije. ¿Qué quieres decir con que no estás segura? Su voz se estaba elevando, perdiendo su suave fachada maternal y revelando la aguda y codiciosa ansiedad que había debajo. Es el dinero de la familia. No puedes simplemente no pagarlo. No es dinero de la familia, mamá. Es mi dinero, dije, las palabras aterrizando con el peso simple e innegable de la verdad. Es dinero que gano con el trabajo de teclear, que a papá le parece tan poco impresionante. Elena, este no es el momento para tu pequeña rebelión, siseo. Tu hermano cuenta con eso. No puedes simplemente quitarle el suelo bajo los pies. A todos nosotros. Tu padre. No lo tolerará. No tiene por qué hacerlo, dije. Ni siquiera tendrá que estar de pie. La casa en la que está de pie la pago yo. El suelo bajo sus pies es de mi propiedad. Hubo una brusca inhalación. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La interrumpí. No. Después de todo lo que yo he hecho por ustedes. Y ya terminé. Te arrepentirás de esto, chilló. Volverás arrastrándote, y nosotros. No lo haré, dije, y colgué el teléfono. Me senté allí mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por esa misma calma fría y lúcida. Esta fue la primera prueba, y la había superado. No me veían como una hija. Me veían como un recurso, un cajero automático que no cooperaba. Mi madre no había llamado para disculparse por el comentario más hiriente de mi vida. Había llamado porque un pago se había retrasado. Abrí mi computadora portátil, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra de la habitación. Mis dedos volaron sobre el teclado, iniciando sesión en mis portales legales y financieros seguros. La arquitectura que había construido era compleja, con cortafuegos y redundancias diseñadas para proteger mis activos. La había construido años atrás, no porque hubiera anticipado este escenario exacto, sino porque mi mente de arquitecta exigía orden y seguridad. Pensaron que solo era una chica emocional teniendo una rabieta. Pensaron que podían presionarme, intimidarme y avergonzarme para que volviera al redil. Creían que tenían todo el poder de la familia, de la culpa, de la autoridad parental. Pero habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado que en el siglo XXI, la persona que escribe el código, posee los servidores y controla los datos no solo tiene un asiento en la mesa. Es dueña de la mesa y de la casa en la que se encuentra. La narrativa de mi familia sobre mí era simple y, a sus ojos, conveniente. Elena era la estable, la práctica. Yo era el engranaje aburrido y silencioso que mantenía en funcionamiento la emocionante máquina. La máquina, por supuesto, era mi hermano, Miguel. Esta dinámica se había consolidado cuando yo tenía 19 años. Estaba en mi segundo año de universidad, ahogada en teoría avanzada de ciencias de la computación, mientras que Miguel, entonces de 16, era el héroe del fútbol de la preparatoria. Yo pasaba mis noches programando. Creé una aplicación, un algoritmo de clasificación de datos de nicho pero increíblemente efectivo para empresas de logística. Se lo vendía a una empresa de envíos de nivel medio por una suma que, para mí yo de 19 años, parecía todo el dinero del mundo. Era una cantidad que cambiaba la vida. Mi primer acto no fue comprar un auto deportivo o un departamento de lujo.
fue comprarles una casa a mis padres. Habían estado rentando una casa estrecha y ruinosa, y mi padre, Ricardo, siempre se quejaba de su mala suerte en el mercado laboral. Había estado asesorando, desde que tengo memoria, un título vago que parecía implicar mucho golf y muy pocos clientes. Vi la venta como una forma de darles finalmente seguridad, de ganar finalmente ese profundo y rotundo orgullo que siempre había anhelado. Creé una sociedad de responsabilidad limitada y compré una hermosa casa de 4 recámaras en un buen vecindario. Se la presenté y ellos estuvieron, por un tiempo, extasiados. Pero la narrativa cambió rápidamente. No fue, Elena nos compró una casa. Se convirtió en, finalmente conseguimos la casa que merecíamos. Mi contribución fue degradada a una ayudita. A medida que mi carrera despegaba, escalando de programadora a desarrolladora senior y luego a arquitecta en una firma de primer nivel, mis ingresos crecieron exponencialmente. Creé el fideicomiso familiar y de emprendimiento, como lo llamé caritativamente. Esta era la cuenta que yo financiaba, la que pagaba los impuestos prediales y los servicios de su casa, los arrendamientos de sus autos, sus membresías de club. Lo más significativo, se convirtió en el pozo sin fondo del que Miguel extraía su capital inicial. Mi padre fue el arquitecto de esta mitología familiar. Ricardo era un hombre que exudaba un aire de autoridad del viejo mundo, todo zapatos lustrados y apretones de manos firmes. Hablaba mucho sobre el legado y la construcción de algo, pero nunca, que yo supiera, había construido nada en absoluto. Veía mi éxito no como mío, sino como un recurso que pertenecía a la familia, para ser distribuido por él, el patriarca. Se sentaba a la cabecera de la mesa, mi mesa, en mi casa y pontificaba. El trabajo de Elena está bien, le decía a sus amigos. Buenos beneficios, estable. Pero Miguel. Miguel es el que tiene la visión. Él es el que va a poner el apellido de la familia en el mapa. Y trabajo de teclear, era una fuente de diversión privada para él, algo nerd e insustancial. No entendía lo que yo hacía, y no tenía interés en aprender. Podría haberle dicho que el tecleo que yo hacía estaba impulsando actualmente todo el sistema interno de una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del país, pero no lo habría entendido. Era más fácil verme como la hija obediente con un trabajo bien pagado y sin glamour. Miguel, en cambio, era todo ostentación. Sus empresas siempre eran llamativas, una caja de suscripción de cecina artesanal, un servicio de limpieza de tenis a medida, y ahora la aplicación para pasear perros. Todas tenían una cosa en común, estaban terriblemente mal gestionadas y perdían dinero a raudales. Mi dinero. La dinámica era esta, Miguel tenía una idea. Mi padre la declaraba genial. Y yo recibía una llamada de mi madre sobre invertir en el futuro de Miguel. Mis intentos de introducir planes de negocio, de pedir métricas o proyecciones, eran recibidos con ofensa. Elena, esto es familia, decía mi padre, con la voz llena de decepción. No tratamos a la familia como un banco. Se trata de creer. Pero eso es exactamente como me trataban, como un banco. Un banco invisible, insensible e infinitamente recargable. Mi madre, Susana, era la ejecutora emocional. Era ella quien me llamaba, llorando por lo estresado que estaba mi padre o por cómo Miguel estaba a punto de lograr un gran avance si tan solo tuviera un poco más de capital. Manejaba la culpa como un bisturí de cirujano, precisa y devastadoramente. Todo este ecosistema, este castillo de naipes construido sobre mi trabajo y su derecho adquirido, era a lo que me enfrentaba. No solo me habían insultado. Habían malinterpretado fundamentalmente la dinámica de poder de los últimos 15 años. Me veían como un personaje secundario en el show de Miguel. Habían olvidado que yo era la productora ejecutiva, la guionista y el estudio completo. Y yo iba a cancelar el show. Mi llamada a mi madre fue la primera ficha de dominó. Ahora era el momento de empujar la siguiente. La rabia que esperaba sentir había sido reemplazada por una resolución tranquila y enfocada. Esto no era un arrebato emocional. Era una clausura de sistema. La mañana después de la llamada con mi madre, la niebla del agotamiento y el shock emocional finalmente se disipó. Fue reemplazada por el zumbido familiar y eléctrico de un problema que necesitaba solución. Ya no era una hija herida. Era una arquitecta. Y el sistema que estaba analizando era mi propia vida.
Tenía vulnerabilidades críticas que habían sido explotadas durante años. Era hora de un parche. Mi primera llamada fue al licenciado Benjamín Campos, mi abogado. Benjamín era un abogado corporativo agudo y directo que me había ayudado a estructurar mi sociedad de responsabilidad limitada y el fideicomiso años atrás. En su momento, había levantado una ceja ante la naturaleza unilateral del fideicomiso. Licenciado Campos, soy Elena, dije, paseando por mi sala de estar. ¿Elena? Vi las métricas de lanzamiento de tu nueva plataforma. Felicitaciones. Vas a hacer muy rica a mucha gente. Gracias, Benjamín. Necesito hablar contigo sobre otro sistema, el fideicomiso familiar y de emprendimiento. Hubo una pausa. Oh. ¿Cuál es la crisis? Los beneficiarios han comenzado a confundir a la administradora con los activos, dije. Es hora de una auditoría de seguridad completa y un cierre controlado. Benjamín dejó escapar un silbido bajo. Entendido. ¿Por dónde empezamos? Empezamos primero con los activos. La casa en la Colonia del Valle. La que tu sociedad posee y en la que residen tus padres, confirmó. Esa misma. Quiero iniciar el proceso formal de desalojo. Dals el mínimo legal, 60 días. Eso es agresivo, Elena. ¿Estás segura? Me acaban de informar que desearían que yo no existiera. Estoy segura. De acuerdo, dijo Benjamín, su voz puramente profesional. Haré que la notificación sea redactada y entregada por un mensajero al final del día. ¿Qué sigue? El fideicomiso. Yo soy la única fideicomisaria y la única contribuyente, ¿correcto? Correcto. Tienes autoridad absoluta para disolverlo, congelarlo o prenderle fuego y tirarlo a un contenedor. Por ahora, solo congélalo, dije. Congela todas las cuentas. No más pagos, no más transferencias. Quiero bloquear el débito automático de los arrendamientos de los autos, y específicamente, el arrendamiento comercial para el Paseo Can de Miguel o como se llame esta semana. Hecho, dijo Benjamín. Eso me lleva al tercer punto, las empresas de Miguel. Has invertido y uso ese término con reservas una cantidad significativa de capital a lo largo de los años. Esa es mi investigación, dije. Quiero que encargues una auditoría forense completa de cada peso que he puesto en los últimos 3 negocios de Miguel. Tengo las actas constitutivas. Me hizo socia silenciosa en cada uno, aunque nunca he visto un centavo de ganancias. Conozco a la persona perfecta, dijo Benjamín. Es un tiburón. Lo encontrará todo. ¿Cuál es el objetivo final, Elena? ¿Piensas demandarlo? El objetivo final es tener una palanca, dije. La trampa ingeniosa no es solo que soy dueña de todo. Es que tengo los recibos de todo lo que han malgastado. No solo estoy recuperando mi propiedad. Estoy recuperando mi poder. El resto de la semana fue un torbellino de ejecución. La notificación de desalojo fue entregada. El fideicomiso fue congelado. La auditora comenzó su trabajo. El silencio de mi familia era ensordecedor. Era el silencio de la incredulidad, de personas que han presionado un botón toda su vida y, por primera vez, no funcionó. Probablemente estaban acurrucados juntos, confundidos, enojados y todavía, estoy segura, culpándome por reaccionar de forma exagerada. El punto de inflexión llegó exactamente 4 días después. Mi teléfono se iluminó con un nombre que no había visto en una semana, Miguel. Dejé que sonara, luego contesté, poniéndolo en altavoz. Elena, ¿qué demonios está pasando?, gritó. Sin hola, solo pánico puro y sin filtros. Hola, Miguel. ¿A qué te refieres específicamente? Mi oficina, gritó. El pago de la renta fue rechazado. Amenazan con cerrarme el paso, y mi tarjeta corporativa fue denegada. ¿Qué hiciste? No hice nada, Miguel, dije con calma. O más bien, dejé de hacer algo. Dejé de financiar el fideicomiso. ¿Qué? No puedes hacer eso. Eso es. Es nuestro dinero. Papá dijo. Papá se equivocó, interrumpí. Es mi dinero, y ya no voy a invertir en tus negocios.
¿Mis negocios? Su voz era incrédula. Esta es mi vida. Me estás arruinando. Solo estás celosa, eso es lo que es. Siempre has estado celosa de mí y de papá. Casi me río. ¿Celosa? Miguel, he estado financiando toda tu vida durante una década. De lo único que estoy celosa es de tu profunda y astronómica audacia. Tú. No puedes hacer esto, balbuceó. Yo. Te demandaré. Te llevaremos a los tribunales. Papá ya está hablando con un abogado. ¿De verdad?, dije. Qué interesante. Yo también he estado hablando con mi abogado. Y probablemente deberías revisar la firma en ese contrato de arrendamiento comercial que tanto te preocupa, Miguel. No es tuya. Es mía. Mi sociedad es la arrendataria. Y resulta que el contrato vence en 30 días. Ya le he dado al administrador de la propiedad nuestro aviso de no renovación. Así que, no solo estás atrasado en la renta, Miguel. Estás fuera. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea. Oí un forcejeo, y luego la voz de mi padre, resonante y furiosa, se escuchó. Elena. Detén esto ahora mismo. Detén esta locura. No es locura, papá. Es una simple consecuencia. Vas a reactivar esa cuenta. Vas a pagar el arrendamiento de tu hermano. No vas a echar a tu familia a la calle. No seré humillado por mi propia hija. Humillación es una elección de palabras interesante, dije, mi voz tan fría como el acero. Parecías estar bien con humillarme en la cena la semana pasada. Deseaste que no fuera tu hija. Estás obteniendo tu deseo, con todas las consecuencias financieras y legales que eso conlleva. Lucharemos contra ti, rugió. Nos veremos en los tribunales. No puedes simplemente llevártelo todo. Aquí está el problema, papá, dije, caminando hacia mi ventana y mirando la ciudad. No puedes llevarte lo que nunca fue tuyo. Todos ustedes están a punto de aprender una lección muy dura y muy cara sobre propiedad básica. Colgué el teléfono. La guerra había comenzado, pero yo era la única con un ejército. La primera andanada había sido disparada. La amenaza de mi padre de una demanda era risible. Benjamín lo confirmó en un correo electrónico breve, casi cómico. Las sociedades y el fideicomiso eran inexpugnables. Yo era la única directiva, la única fideicomisaria, la única benefactora. No tenían ninguna base legal en absoluto. Eran, en términos legales, inquilinos en una casa y beneficiarios de un fideicomiso privado y discrecional que yo, a mi discreción, había decidido dejar de financiar. Su pánico, sin embargo, apenas comenzaba. Unos días después, mi madre llamó. Esta vez, no hubo pretensiones, ni falsas cortesías. Estaba llorando, sollozos reales e histéricos. Elena, por favor, sollozó. Ellos están embargando los autos. El banco llamó. El pago del arrendamiento, han pasado 3 semanas. Tu padre. Él está destrozado, Elena. Ni siquiera puede salir de casa. Tendrá que salir de la casa de todos modos en unos 50 días, mamá, dije, con voz plana. Estaba cansada de la manipulación emocional. La notificación de desalojo, susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Pensamos que era una broma, Elena. Una broma cruel, muy cruel. No echarías de verdad a tus propios padres. Tú y papá parecen tener una idea muy clara de lo que un hijo debería o no debería hacer, dije. Solo estoy siguiendo su nuevo modelo familiar. Miguel es su único hijo. Yo solo soy una ex socia comercial. ¿Cómo puedes ser tan fría?, lloró. Somos tu familia. ¿Eran mi familia cuando todos asintieron mientras papá deseaba que yo no existiera? Eran mi familia cuando me llamaste, no para ver si estaba bien, sino para exigir que pagara la oficina de Miguel. No puedes tener ambas cosas, mamá. No puedes tratarme como a una extraña y un cajero automático y luego apelar a mí como hija. No funciona. La lógica es defectuosa. Oí a mi padre arrebatarle el teléfono. ¿Te crees tan inteligente con tu lógica?, gritó.
Siempre has sido una chica fría e insensible, como una máquina. No tienes corazón, Elena. ¿Una máquina?, dije. Tienes razón. Lo soy. Soy la máquina que todos ustedes construyeron. Soy la máquina que trabajaba 80 horas a la semana para financiar sus estilos de vida. Soy la máquina que procesaba sus insultos y su ingratitud y aún así escupía dinero. Pero esta máquina está fuera de servicio. Permanentemente. Colgué. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Estaban heridos, acorralados y, lo peor de todo, profundamente humillados. Toda la identidad de mi padre se basaba en ser el patriarca exitoso. No solo le había cortado el dinero. Le había cortado su sentido de identidad. La siguiente confrontación ocurrió una semana después. El informe preliminar de la auditora había llegado, y era devastador. Benjamín había organizado una reunión en su oficina. Solicité, encarecidamente, que Miguel estuviera allí. Tenía la sensación de que no vendría, así que le envié un pequeño y tentador mensaje de texto: si quieres discutir un posible paquete de finiquito, ven a la oficina de mi abogado mañana a las 10 de la mañana. Llegó 5 minutos antes, vistiendo un traje que probablemente yo había pagado. Se veía delgado, estresado y enojado. De acuerdo, Elena, dijo mientras entraba en la sala de conferencias donde Benjamín estaba sentado a la cabeza de la mesa. Esto es ridículo. Ya has dejado claro tu punto. Nos estás arruinando. ¿Qué quieres? Quiero repasar tu paquete de finiquito, dije, sentándome frente a él. Benjamín, tienes la palabra. Benjamín abrió un archivo. Miguel, dijo, hemos realizado una auditoría preliminar de las últimas 3 entidades que fundaste, comenzando con Cecina Artesanal del Norte. Miguel palideció. ¿Qué? ¿Qué auditoría? Mi auditoría, dije. Como la principal inversora y socia silenciosa al 50% en las 3 empresas, tengo derecho a una. Benjamín deslizó una hoja de resumen sobre la mesa. Lo que encontramos, Miguel, no es solo una serie de negocios fallidos. Lo que encontramos es un patrón consistente y de varios años de lo que parece, a mi ojo profesional, muy similar a un fraude electrónico. La mandíbula de Miguel cayó. ¿Fraude? ¿De qué estás? Eso es difamación. Lo es, dijo Benjamín, con voz suave como la seda. Veamos el paseo can de Miguel. Presentaste un informe de inversora Elena Bueno, a su oficina familiar solicitando 1,5 millones de pesos para el desarrollo de la aplicación y la escalabilidad del servidor. Pero nuestra auditora descubrió que la aplicación era una plantilla de 10,000 pesos que compraste en línea. La escalabilidad del servidor era un plan de alojamiento web de 1,000 pesos al mes. ¿El 1.300.000 pesos restantes? Tocó una segunda hoja. Encontramos recibos de un arrendamiento de un auto de lujo, unas vacaciones en Cancún y 3 relojes de diseñador. Miguel parecía que iba a vomitar. Me miró, con los ojos desorbitados por el pánico. Elena, yo. Fueron gastos de puesta en marcha. Construir la marca. Construir la marca, repetí, con voz tranquila. Me robaste, Miguel. No solo fracasaste. Me robaste activa y deliberadamente. Le robaste a tu propia hermana, que se estaba matando a trabajar para que tú pudieras ir a Cancún. Yo, tartamudeó, su fanfarronería completamente desaparecida, reemplazada por el niño aterrorizado que siempre había sido. Papá. Papá dijo que estaba bien. Dijo que el dinero simplemente estaba ahí. Dijo que ni siquiera te darías cuenta. Era solo dinero de la familia. Ahí está de nuevo, dije. Dinero de la familia. Me incliné hacia adelante. No hay dinero de la familia, Miguel. Solo hay mi dinero, y has cometido múltiples delitos graves con él. Comenzó a derrumbarse, su rostro descompuesto. Elena, por favor. No puedes. No puedes enviarme a la cárcel. Por favor, te lo devolveré. Haré cualquier cosa. Ahí tienes tu paquete de finiquito, Miguel, dije, poniéndome de pie. Mi silencio. No voy a presentar cargos.
No voy a demandarte por los 9 millones de pesos que me has robado en los últimos 10 años. Mi paquete para ti es mi ausencia. Me voy, y me llevo mis casas, mis autos y mi dinero conmigo. Eres libre, Miguel. Libre para conseguir un trabajo de verdad y construir una vida real sin que yo esté allí para arruinártela. Me volví hacia Benjamín. Licenciado, si le da a mi hermano el informe completo de la auditoría, estoy segura de que él y el abogado de papá lo encontrarán fascinante. Salí de la habitación, dejándolo sollozando en la mesa de conferencias. La primera gran confrontación había terminado. No solo había destrozado su percepción, había destrozado toda la ilusión sobre la que se construyó su vida. El niño de oro era, de hecho, un ladrón común. Y ahora él sabía que yo lo sabía. La revelación de la auditoría envió una onda de choque a través de la familia. Miguel, en su terror, debió haber confesado todo a nuestros padres. La dinámica cambió instantáneamente. Las llamadas telefónicas furiosas e indignadas cesaron. Fueron reemplazadas por una táctica nueva y más desesperada, una campaña de desprestigio en toda regla. Mi padre, Ricardo, se puso en marcha. Comenzó a llamar a la familia extendida, pintándome como un monstruo frío y vengativo. Supe de mi tía Carolina, la misma que había sentido en la mesa de la cena, quien me llamó para decirme que estaba, profundamente decepcionada, de mí. Tu padre es un hombre orgulloso, Elena, dijo, con la voz goteando juicio. Y le has quitado todo. Está destrozado. ¿Y tu hermano? Es un buen chico. Solo cometió algunos errores. Se supone que la familia perdona. También se supone que la familia no desea que uno de sus miembros no exista, tía Carolina, repliqué. Y, errores, es una palabra muy generosa para fraude. Tú estabas en la cena. Tú asentiste. Así que, con todo el debido respeto, tu opinión sobre la dinámica de mi familia no es algo que valore. Colgué. Pero su desesperación estaba escalando. Mi madre, Susana, todavía estaba luchando, atrapada entre su esposo víbora y su hijo estafador. Ella era la que todavía estaba en la casa con Ricardo, escuchando sus rabietas, viendo cómo su mundo se disolvía. Intentó un enfoque diferente. Apareció en mi departamento sin anunciarse. Abrí la puerta para encontrarla de pie en el pasillo, luciendo más pequeña y mayor de lo que nunca la había visto. Elena, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, déjame entrar. Solo hablemos. Dudé, luego me hice a un lado. Entró en mi departamento limpio y silencioso y miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Esto es muy bonito, dijo. ¿Qué quieres, mamá? Se sentó en el borde de mi sofá. Tu padre. No es el mismo. Está hablando de que su vida se ha acabado. Está diciendo cosas terribles. Esto lo está destruyendo, Elena. Él destruyó esto, dije, permaneciendo de pie. Construyó toda esta familia sobre una mentira, que Miguel era el futuro y yo era la utilidad. Le enseñó a Miguel que mi trabajo, mi dinero, era suyo para tomarlo. Lo celebró. Lo único que ha cambiado es que ya no estoy pagando por la mentira. Pero no es una mentira, insistió, su negación todavía poderosa. Miguel. ¿Él solo? No es bueno con los detalles. Tiene las ideas. Tiene la visión. Se suponía que tú eras él. El apoyo. No era el apoyo, mamá. Era la fuente. Y la fuente está seca. Por favor, Elena, suplicó, las lágrimas llegando ahora. Solo la casa. Déjanos quedarnos con la casa. Nosotros pagaremos renta. Tu padre puede conseguir un trabajo de verdad. Las palabras, pagar renta, y trabajo de verdad, sonaban tan extrañas, tan absurdas saliendo de su boca que casi me río. Tienes 61 años, mamá. Y la casa vale más de 20 millones de pesos. La hipoteca, que yo pago, es de 90.000 pesos al mes. Los impuestos son otros 20.000. ¿Puede conseguir un trabajo que soporte eso? Se derrumbó. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero.
Las cuentas, están todas vacías. Nos has dejado sin nada. Los dejé exactamente con lo que tenían antes de que yo comenzara mi carrera, la corregí. Están en la misma posición en la que estarían si yo, como papá deseaba, nunca hubiera existido. Esta es la realidad que pidieron. Eres un monstruo, susurró, las lágrimas deteniéndose, reemplazadas por un odio frío. Un monstruo frío e insensible. No eres hija mía. Es la segunda vez que se revoca mi parentesco en un mes, dije, abriendo la puerta. Creo que finalmente he captado el mensaje. Adiós, mamá. Salió furiosa, y mientras cerraba la puerta, supe que la confrontación final se acercaba. Habían intentado la ira. Habían intentado la culpa. Habían intentado la vergüenza. Habían fracasado. La pieza final del caso llegó 2 días después, el informe completo y encuadernado de la auditoría. Era peor de lo que pensaba. Miguel no solo había estado robando. En 2 ocasiones, había falsificado mi firma digital en solicitudes de préstamo usando mi nombre y mis activos como garantía. Había cometido robo de identidad. Benjamín fue claro. Esto ya no es una disputa familiar, Elena. Este es un crimen de nivel de delito grave, de varios años. Tu hermano podría ir a prisión por mucho tiempo. Sostuve el informe en mis manos. Era esto. Esta era la prueba irrefutable. Esta era la llave que o bien lo encerraría o, quizás, desbloquearía una verdad final y devastadora. Mi familia todavía estaba en negación, todavía tratando de pintarme como la villana. Necesitaban ver. Necesitaban entender. Me habían empujado de víctima a estratega. Ahora, me estaban empujando de estratega a verdugo. La única pregunta era qué forma tomaría esa ejecución. La confrontación final fue organizada, no por mí, sino por mi padre. Con la fecha de desalojo acercándose menos de 2 semanas, hizo un último movimiento desesperado y patético. Convocó a una reunión familiar, un término que, en nuestra familia, significaba un tribunal. Convocó a la familia extendida tía Carolina, tío David y algunos otros a la casa en la colonia del Valle. Era una humillación pública diseñada para acorralarme, para usar todo el peso del juicio familiar para forzarme a capitular. Me envió un mensaje de texto: nos reuniremos todos en la casa el domingo a las 3 de la tarde. Ven. Es hora de terminar con esto. Respondí con una palabra: de acuerdo. Llegué a las 3 de la tarde en punto. No era la mujer frágil y agotada que había salido de esta casa meses atrás. Tenía los ojos claros, estaba descansada y armada. Llevaba un saco elegante y bien entallado, y portaba un portafolio. En él estaba el informe de auditoría encuadernado y una copia de la orden de desalojo. Entré en la sala de estar. Era la misma habitación en la que todos habían asentido. Mi padre estaba sentado en su sillón de respaldo alto como un rey presidiendo una corte en decadencia. Mi madre estaba a su lado, con los ojos enrojecidos y temblando. Miguel estaba allí, de pie junto a la chimenea, con aspecto demacrado. La tía Carolina y el tío David estaban sentados en el sofá, con rostros serios y sentenciosos. Elena, comenzó mi padre, su voz intentando un tono de autoridad magnánima y herida. Gracias por venir. Estamos todos aquí como familia porque estamos profundamente preocupados por ti. Casi sonreí. ¿Preocupados por mí? Esta campaña en nuestra contra, gesticuló vagamente. Esta crueldad. No eres tú, Elena. Has dejado que tu éxito te envenene. Estás echando a tu propia familia a la calle. Tu madre y yo. No tenemos a dónde ir. Tu hermano. Lo has arruinado. Es un buen chico, murmuró la tía Carolina. Todos los chicos cometen errores. Me quedé de pie en el centro de la habitación, dejándolos a todos decir lo que pensaban. Dejé que el peso de su juicio llenara el espacio. ¿Han terminado?, pregunté, mi voz cortando el pesado silencio. Mi padre, desconcertado, solo me miró fijamente. Bien. Puse mi portafolio en la mesa de centro y lo abrí. Aclaremos algunas de sus preocupaciones. Primero, esto no es una campaña. Es una desvinculación legal.
Ustedes lo llaman crueldad, yo lo llamo una consecuencia. Desearon que no fuera su hija. He accedido. Ahora son simplemente personas que solía conocer. Me volví hacia mi tía y mi tío. Y ustedes, dije, con voz aguda, tienen razón, tía Carolina. He sido envenenada. Fui envenenada durante 34 años por una familia que me enseñó que mi único valor era lo que podía proporcionar. Fui envenenada por la creencia de que si solo trabajaba más duro, si solo daba más, finalmente sería suficiente. Pero nunca fui suficiente. Solo fui útil. Miré a Miguel. Tú, dije, no eres un buen chico que cometió errores. Eres un hombre de 30 años que cometió fraude. Saqué el informe de la auditoría de mi portafolio y lo arrojé sobre la mesa. Aterrizó con un golpe pesado y definitivo. ¿Qué es eso?, exigió mi padre. Eso, dije, es una auditoría forense completa de los últimos 10 años de inversión en Miguel. Eso es prueba de fraude electrónico. Eso es prueba de robo. Eso es prueba, y mi voz bajó, de robo de identidad y falsificación. Eso es prueba de que su niño de oro no solo cometió errores. Es un criminal. Falsificó mi nombre en solicitudes de préstamo. Usó mis activos para asegurar financiamiento para viajes a Cancún y autos de lujo, todo mientras me decía que su negocio estaba fracasando. La tía Carolina jadeó. El rostro de mi padre pasó de rojo a un blanco enfermizo y moteado. Miguel solo miraba el informe como si fuera una bomba. Estás mintiendo, tartamudeó mi padre, pero su voz no tenía convicción. Lo estoy. Me volví hacia Miguel. Vamos, Miguel. Diles. Diles que es mentira. Diles que no me robaste 9 millones de pesos. Diles que no falsificaste mi firma. Vamos. Miguel me miró, con los ojos desorbitados por un terror puro e inalterado. Miró a nuestro padre. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado. Y en ese momento, se quebró. Él me dijo que lo hiciera, gritó de repente Miguel, señalando a nuestro padre con un dedo tembloroso. Él me dijo que lo hiciera. Dijo que estaba bien. Dijo que ella nunca se enteraría. Es solo dinero. Ella tiene de sobra. Él me ayudó a hacer las solicitudes de préstamo. Dijo que era financiamiento inteligente. La habitación implosionó. Mi madre dejó escapar un lamento agudo. Mi tía y mi tío miraron a mi padre, sus expresiones de juicio ahora convirtiéndose en unas de puro horror y disgusto. Mi padre, Ricardo. Simplemente se desinfló. El rey estaba muerto. La bravuconería, la arrogancia, la autoridad, todo se le escurrió, dejando a un hombre pequeño, patético y aterrorizado en un sillón que ya no le pertenecía. Había sido expuesto, no solo como un abusón, sino como un cómplice, un hombre fracasado y celoso que había usado a su propio hijo para robarle a su hija. Tú, susurró mi padre, mirando a Miguel con veneno. Niño débil y estúpido. Y tú, dije, mi voz resonando con finalidad, eres un ladrón, papá. Eres solo un ladrón común y patético que estaba tan celoso del éxito de su hija que prefirió derribarla y robarle antes que decir una sola vez, felicitaciones. Recogí la copia de la notificación de desalojo y la coloqué cuidadosamente sobre el informe de la auditoría. El desalojo se mantiene, dije a la atónita habitación. Tienen 13 días para desalojar mi propiedad. Si no están fuera para entonces, haré que la fuerza pública los saque. Me volví hacia mi madre. Mamá, puedes venir conmigo ahora mismo. Puedes dejarlo. Te instalaré en un departamento. Yo me ocuparé de ti. Pero si te quedas con él, eres parte de esto. Estás eligiendo esto. Mi madre miró a mi padre, este hombre pequeño y roto. Miró a Miguel, que sollozaba en un rincón. Luego me miró a mí, con los ojos llenos de un nuevo y diferente tipo de odio, un odio hacia la persona que la había forzado a elegir. Lárgate, susurró. Lárgate de mi casa. No es tu casa, mamá, dije, mi voz más suave ahora, teñida de una tristeza profunda y profunda. ¿Nunca lo fue? Cerré mi portafolio y salí de la habitación.
Los dejé a todos allí, en las ruinas de la familia que habían construido, el silencio detrás de mí más pesado y final que cualquier explosión. La caída no fue un choque dramático y ardiente. Fue un colapso lento, silencioso e inevitable. Pasaron los 13 días. Al 14º día, como prometí, la policía llegó a la casa en la colonia del Valle. Mis padres no estaban allí. Se habían mudado en la oscuridad de la noche, dejando la casa en un estado de desorden, muebles volcados, basura en las alfombras. Fue un último y mezquino acto de desafío. Me costó una cantidad significativa limpiarla, pero fue el último cheque que escribiría para ellos. Puse la casa en el mercado. Se vendió en una semana. Ricardo y Susana, como supe más tarde por mi tía, se mudaron a un pequeño departamento de renta de una recámara a 1 hora de distancia. El shock de su nueva realidad fue profundo. Mi padre, despojado de su estatus, su hermosa casa y sus membresías de club, cayó en una profunda y silenciosa depresión. Mi madre se vio obligada a conseguir un trabajo por primera vez en 30 años como cajera en un supermercado local solo para llegar a fin de mes. Miguel, aterrorizado por ser procesado, desapareció. Se fue de la ciudad, se mudó a algún lugar del norte y cortó todo contacto con la familia. La amenaza de la auditoría, la prueba irrefutable de sus crímenes, fue una palanca que nunca tuve que usar. Fue suficiente que él supiera que existía. Pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro, y eso, decidí, era justicia suficiente. La familia extendida, que alguna vez fue el coro leal de mi padre, guardó silencio. Habían visto la verdad, y la vergüenza fue total. La tía Carolina me envió un breve correo electrónico: lo siento mucho, Elena. Nunca lo supimos. No respondí. Para mí, la vida se volvió tranquila. El constante zumbido de bajo nivel de las demandas y decepciones de mi familia, un ruido con el que había vivido tanto tiempo que ni siquiera lo había notado, finalmente se había ido. Fui a trabajar. Vi a mis amigos. Viajé. Invertí el dinero que una vez había canalizado hacia el fideicomiso familiar en cosas que importaban. Fundé y financié la beca Elena Apellido para mujeres en ciencia y tecnología, un programa diseñado específicamente para apoyar a mujeres jóvenes y brillantes de entornos familiares poco solidarios o difíciles. Conocí a la primera generación de beneficiarias, 4 jóvenes brillantes y ambiciosas con fuego en los ojos, y les dije: su éxito es suyo. Nunca dejen que nadie las haga sentir pequeñas por ello. Aproximadamente un año después de la confrontación, recibí una carta. Era de mi madre. No era una solicitud de dinero ni una exigencia. Era solo una carta. Escribió que mi padre estaba en terapia. Escribió que su trabajo era duro, pero que, por primera vez en su vida, el dinero que sostenía en su mano se sentía como propio. Escribió 3 simples palabras que había esperado toda mi vida escuchar: lo siento mucho. Tenías razón. Leí la carta, la doblé y la guardé en un cajón. Era un comienzo, un puente tentativo y frágil a través de un abismo que yo no había creado pero que me había visto obligada a cruzar. No la llamé. Todavía no. Pero por primera vez, pensé que tal vez, algún día, podría hacerlo. Mi vida era mía. Había construido mis sistemas, los había defendido y luego los había reconstruido desde cero. Mi familia había deseado que no fuera su hija. Les había concedido ese deseo y, al hacerlo, finalmente, me había convertido verdaderamente en mi propia persona. El castillo de naipes se había derrumbado, y yo estaba en paz, de pie sobre la base sólida y tranquila de la vida que había construido para mí misma.